Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a grito le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. ¿No eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? Buenas tardes. Hoy escuchamos en el Evangelio cómo estos leprosos van con Jesús para pedirle que los sane de esa terrible enfermedad que es la lepra. Eran 10 leprosos. Vemos que se enfatiza en el Evangelio la gratitud, el ser agradecidos con Dios, porque imagínense estas personas que estaban enfermas de la lepra, desfigurados en su apariencia y esa lepra que los iba acabando, esa enfermedad, y cómo se sentían. Por eso ellos inmediatamente acudieron a Jesús para que les sanara y le dicen: Señor, ten compasión de nosotros. Jesús los sana y entonces solamente uno regresa a darle las gracias a Jesús. El Evangelio enfatiza que solamente uno se postra delante de Jesús para darle las gracias. Y por eso Jesús le dice: ¿que no fueron 10 los que curé? ¿Dónde están los otros 9? Solamente tú has venido a dar las gracias. Y en el Evangelio se enfatiza que era un samaritano, un extranjero, que no pertenecía al pueblo de Israel, al pueblo judío, que era el pueblo de Dios, escogido por Dios. Y este samaritano, que era extranjero, es el que viene con un corazón agradecido delante de Jesús. ¿Cuántas veces nos ocurre a nosotros también que se nos olvida darle las gracias a Dios por las cosas buenas que Él nos da? Se nos olvida ir a postrarnos delante de Él para decirle: Señor, gracias por la vida que me das, gracias por otro nuevo día que me estás dando hoy, otra nueva noche en la cual me voy a acostar. Gracias por mis hijos, por mi esposo, mi esposa, gracias por la comida que tengo en la mesa, gracias porque mis hijos pueden ir a la escuela, gracias, tantas cosas que tenemos para darle gracias a Dios, simplemente con el hecho de vivir y aún de poder respirar. Porque recuerdo cuando fui a visitar a una señora, recuerdo cuando estaba en Wichita, en Kansas, y cada viernes iba a visitar a los enfermos a sus casas, y recuerdo que iba a visitar a esta señora que ya estaba grande de edad, y usaba oxígeno para poder respirar, obviamente, y me ponía a pensar, yo no estoy poniendo atención
que estoy respirando, porque pues puedo respirar bien. Y ustedes tampoco, ¿verdad? No están pensando en el respirar, porque lo hacemos naturalmente, lo hacemos aún sin pensarlo. Pero para esa señora necesitaba ese oxígeno para poder respirar. Si se lo quitaba, pues no podía respirar bien. Por eso, aún con eso, debemos dar gracias a Dios. Señor, gracias que puedo respirar, que no necesito un aparato para poder respirar, para poder caminar, para moverme, o tantas cosas que si enumero cada una de ellas, nos podíamos pasar toda la noche enumerando cuántas cosas buenas Dios nos ha dado. Y muchas veces nos enfocamos en lo malo, nos enfocamos en las cosas malas que nos pasan, en las enfermedades y todo eso. Y obviamente no quiero decir que vayamos a ignorar eso, pero si evaluamos nuestra vida, qué tan afortunados somos de que Dios nos ha dado mucho y que hay otras personas que quizás tienen menos que nosotros también. Un techo donde vivir, una casa, y aunque sea pequeña, aunque sea humilde, pero tenemos un techo donde vivir. Y por eso hay que agradecerle a Dios, no hay que olvidarnos de ser agradecidos con Dios. A Dios le gusta que seamos agradecidos. A Dios le gusta un corazón agradecido. Y no tanto porque eso le beneficia a Dios, porque Dios no necesita de nuestro agradecimiento, porque Dios es Dios, Él no necesita nada. Somos nosotros los que nos beneficiamos de hacerlo, de ser agradecidos con los demás, con Dios especialmente. Y también ser agradecidos con los demás. Si te hacen un favor o algo, gracias, o si están contigo un tiempo, te acompañan, gracias. Hay que agregar más esa palabra gracias a nuestro vocabulario para ser agradecidos y decirlo de corazón, darle gracias a los demás, pero especialmente a Dios que nos ha dado tantas cosas buenas. Y aún en la enfermedad, en las dificultades, aunque son dolorosas, aunque es muy difícil el pasar todo eso, aún ahí, quizás muchas veces debemos de agradecerle a Dios, Señor, gracias a esta enfermedad, quizás pude ser más paciente y comprender más a los demás. Antes no lo entendía cuando uno estaba enfermo. Quizás recuerdo una vez que cuando estaba también en Wichita y allá neva mucho, ¿verdad? Cae mucha nieve en tiempo de frío. Y recuerdo que una vez me tocaba la misa en la mañana temprano y entonces ese día me quedé dormido y entonces de repente me despierto y casi es la hora de la misa y salgo a la carrera, pero obviamente adentro en la casa pues estaba la calefacción, no sabía cómo estaba afuera. Entonces yo salí y entonces corrí y me resbalé porque había hielo en el suelo, ¿verdad? Y entonces me pegué y pues me levanté como pude porque no había nadie ahí que me ayudara y así me fui a celebrar la misa, pero duré varios días que no me podía sentar así. Yo me sentaba pero tenía que hacerlo despacito y no podía moverme así a la carrera y eso me enseñó a comprender a aquellos que están grandes de edad y que a veces quizás no pueden caminar rápido, correr rápido, y sé ahora que no es porque no quieran, es porque no pueden. Entonces ahora, aún así, cuando uno pasa cosas así, uno le dice, Señor, gracias porque ahora entiendo a aquellas personas que no pueden caminar y ahora yo no puedo moverme bien porque durante muchos días estuve así, ¿verdad? Y aún para sentarme tenía que ir despacito porque me dolía, ¿verdad? Gracias a Dios no me pasó nada, ¿verdad? Pero duré varios días así. Pues hay que darle gracias a Dios en todo momento. De hecho, la misa viene de una palabra que es Eucaristía, que quiere decir acción de gracias. ¿A quién? A Dios.
Le damos gracias por su Hijo Jesús, que nos ha dado la salvación, nos ha dado la vida eterna, porque su Hijo nos ha dado su vida para que nosotros tengamos vida en abundancia. Y por eso hay que ser agradecidos. Un corazón agradecido siempre es grato a los ojos de Dios. Y la pregunta es, ¿qué tan agradecido eres tú con Dios y también con los demás? ¿Qué tan agradecido eres de lo que Dios te ha dado? Aún en las dificultades, agradecerle a Dios que por medio de esas dificultades muchos nos acordamos de Dios, porque cuando todo está bien, no nos acordamos de Él, pero cuando estamos enfermos, nos pasa algo, nos acordamos de Dios. Pero no te olvides que cuando recibas ese favor, como estos 10 leprosos, cuando fueron curados, se les olvidó dar gracias a Dios. Solamente uno se acordó de darle gracias a Dios. Ojalá que no seamos como los otros 9, sino que seamos como aquel samaritano que vino, se postró delante de Jesús y le dio las gracias.